Muy bien, jóvenes, vamos a hablar de obesidad. En este caso, datos interesantes sobre la obesidad. Tenemos una población actualmente afectada de 2.1 billones de adultos que habitualmente están en sobrepeso y prácticamente la mayor parte del mundo tenemos esta afectación. Los principales lugares en América están para Estados Unidos y para México, y múltiples situaciones de diferenciación entre hombres y mujeres. El grado de obesidad para mujeres es mucho mayor en el hombre, eso ha sido gracias a los efectos hormonales, estrogénicos y progestágenos a lo largo de las diferentes décadas. Y actualmente en México el grado de mayor de obesidad es para mujeres junto con hombres, pero siempre hay una diferencia que se destapa después de las mujeres posmenopáusicas, para tener mayor grado de obesidad. Esto es a la pérdida de derivados hormonales estrogénicos. Importante, la obesidad se considera como una epidemia en el siglo XXI. Se define realmente como la desproporción del peso con la edad, con la talla, con una excesiva acumulación de adipocitos o tejido adiposo, que es usualmente acompañado por un proceso inflamatorio leve, crónico o de leve a moderado y de manera crónica. La obesidad está asociada con el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2, enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer, así como otro tipo de alteraciones o condiciones agregadas. Esa es la finalidad de ver este tema. Normalmente hacemos el índice de Quetelet o el índice de masa corporal para la clasificación de la obesidad. Para nosotros los mexicanos, nuestro mayor grado de afectación se encuentra en el sobrepeso grado 2, que es un índice de masa corporal entre 27 y 29.9, y el grado de obesidad grado 1 entre 30, un índice de masa corporal de entre 30 y 34.9. Esa es la principal afectación que tenemos nosotros. Posteriormente, para los americanos de Estados Unidos, ahí se encuentran mayor cantidad o mayor grado de obesidad a partir del grado 3. Siguen siendo mayormente obesos con alta morbilidad, pero en conjunto o en población realmente nuestro sobrepeso y el grado 1 es mucho mayor para nosotros los mexicanos. La obesidad es asociada con incremento en la secreción del tejido adiposo de los adipocitos de múltiples productos, entre los cuales se incluyen hormonas, citocinas, conocidas como adipocitocinas, que veíamos en la resistencia a la insulina, y factores de crecimiento que generan un estado inflamatorio leve a moderado de manera crónica, capaz de generar riesgo cardiovascular incrementado. La distribución de grasa corporal es importante como riesgo cardiovascular. Una disposición abdominal de tejido adiposo, obesidad androide, incrementa el riesgo cardiovascular, igual que índice de masa corporal, tanto en hombres como en mujeres, e inclusive el peso. Aquí tenemos diferentes vertientes o diferentes elementos. La primera es: establece el índice de masa corporal de tu paciente para ver si cae en un grado de obesidad o sobrepeso. Posteriormente, tenemos que hacer otras mediciones. Existen otros términos para definir obesidad aparte del índice de Quetelet o índice de masa corporal. Prácticamente tenemos la clasificación de acuerdo al porcentaje de grasa corporal, en el cual lo óptimo es mantener un porcentaje de grasa corporal medido por bioimpedancia eléctrica, entre 8.1 y 15.9 para hombres y mujeres, del 15.1 al 20.9%, o porcentaje de grasa corporal en el organismo. Para obeso es cuando tenemos un porcentaje de masa corporal para un hombre arriba del 25% o igual al 25%, y para mujeres arriba o mayor del 32%. Eso es una definición dependiendo del porcentaje de grasa corporal medido por bioimpedancia. Esa es otra manera de clasificar la obesidad y el sobrepeso. La otra manera, que es la que hacemos clínicamente, es medir la circunferencia de cintura, y se divide de acuerdo al índice cintura-cadera. La obesidad tipo androide mayor o igual a 1 en hombres y una relación mayor o igual de 0.9 en mujeres, mientras que la obesidad tipo ginecoide se define como menor de 1 en hombres y menor de 0.9. Realmente la obesidad androide es la que tiene el riesgo cardiovascular y es la que se debe al exceso de tejido visceral o tejido adiposo visceral que veíamos o que veían ustedes en síndrome metabólico en quinto semestre. Prácticamente es igual al término de obesidad dado por índice de masa corporal. Aunque estuvieras en sobrepeso por índice de masa corporal, índice de Quetelet, si tienes un índice de cintura-cadera mayor de 1 para hombres o mayor de 0.9 en mujeres, prácticamente cuenta exactamente igual el riesgo cardiovascular como si fueras obeso, aunque por índice estés un sobrepeso.
Actualmente, más que el índice cintura-cadera, se considera el perímetro de la cintura como el mejor marcador de riesgo cardiovascular. El riesgo moderado si tenemos hombres con más de 94 centímetros y mujeres mayor de 80, y tenemos un riesgo alto si nuestra cintura, el perímetro de cintura es mayor de 102 centímetros en hombres y mayor de 89 centímetros en mujeres. Realmente entonces la obesidad definida ya sea por índice de masa corporal, por porcentaje de masa corporal, por cintura, sobre todo buscando el índice cintura-cadera o perímetro de cintura, realmente cualquiera de los elementos que tomemos en cuenta, que se deben de tomar preferentemente cuando menos dos de los tres, los más frecuentes que tomamos es el índice de masa corporal, la cintura de cadera, el índice cintura-cadera, y la bioimpedancia se deja para como último recurso, ya que realmente se utiliza ya para la medición de parámetros, ya que se requiere el tratamiento con el uso de medicamentos o tratamiento por cirugía bariátrica. Pero los otros dos elementos prácticamente los tenemos, y los obtenemos en la misma historia clínica y en la misma exploración física. La obesidad constituye por sí sola un factor de riesgo cardiovascular. Se asocia a numerosas complicaciones: hipertensión, dislipidemia, alteraciones del metabolismo hidrocarbonatado de hidratos de carbono, resistencia a la insulina, síndrome metabólico, prediabetes, diabetes mellitus, hipercoagulabilidad, hiperuricemia, síndrome de apnea obstructiva del sueño, complicaciones digestivas, complicaciones mecánicas con artrosis, cánceres. Es mayor el grado o la frecuencia de cánceres de colon y próstata en hombres gorditos, así como ovario, endometrio y mama en las mujeres que son gorditas, y trastornos psiquiátricos. Prácticamente todas estas complicaciones están asociados al grado de obesidad, aunque sea un grado de inflamación leve o moderado, como es de manera crónica. Todas esas complicaciones vienen más que nada con el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Normalmente el tiempo para que se genere el estado inflamatorio, ese grupo de complicaciones son entre 5 y 10 años, más o menos el tiempo en el cual se genera la prediabetes, se genera el síndrome metabólico principalmente. En estos, otra tablita, vemos los 3 puntos o los periodos críticos para adquirir obesidad. Tenemos el primer periodo, que ocurre al nacimiento, habitualmente a los 7 meses y máximo a los 2 años. Sobre todo se refiere a la adquisición de hipercelularidad de tejidos adiposos. El segundo criterio o el segundo periodo es de los 4 a los 8 años, en el cual también depende o se le llama de rebote adipositario. Si adquiriste o obtuviste mayor cantidad de tejido adiposo con mayor cantidad de células hiperplástico, en este caso, normalmente entre esa edad va a haber un rebote de obesidad gracias al incremento o a la disminución de algunos factores al crecimiento lineal, más que el crecimiento más bien el crecimiento lineal favorecido por el grupo de hormonas en este nivel, hormona de crecimiento, insulina, hormonas tiroideas, favorecen algunos componentes alterados a nivel del metabolismo de carbohidratos y de triglicéridos, que generan este tejido adiposo o esa adiposidad de rebote en las células adipositarias que están incrementadas desde el principio. Y el tercer periodo crítico para obtener o hacernos gorditos ocurre en la adolescencia. En el desarrollo temprano de pubertad, en un grupo de pacientes es cuando se genera la obesidad, y es la obesidad que permanece en las etapas juveniles tempranas y durante la edad adulta. Entonces, esos 3 elementos o esos 3 llamados periodos críticos son importantes que los conozcamos. Importante también ustedes que recuerden que entre los 5 y los 7 años, sobre todo el grado de los últimos reportes, que seguramente vieron los últimos reportes en síndrome metabólico, el grado de obesidad infantil en la edad preescolar es alto para nosotros los mexicanos, y más en niñas que en niños. Desde ahí más o menos es cuando se va haciendo la diferencia de por qué las mujeres tienen mayor grado de obesidad para nuestra población mexicana. Entre los 5 y 7 años más o menos se alcanza un índice de masa corporal, y normalmente el tejido adiposo o la adiposidad de rebote es la causante de tener estas grandes cantidades de poblaciones que cumplen con criterios de obesidad en etapa infantil. El tejido adiposo entonces libera múltiples sustancias. Estas sustancias son prácticamente las que habíamos visto dentro de la fisiopatología de diabetes mellitus. Y estas sustancias son desde citocinas, algunos ácidos grasos, leptina como adipocinas, adiponeptina, resistinas, aromatasa, algunas, y en este caso recuerden que el angiotensinógeno 2, inhibidor del activador de plaquetas
principalmente, todos elevados y todos en mayor cantidad a mayor hipertrofia del adipocito o a mayor hiperplasia del adipocito. Aunque la obesidad hiperplásica no se considera tan dañina como la hipertrófica, veremos algunas gráficas en la cual realmente de todo se genera o se puede llegar a generar un estado inflamatorio crónico. Así tenemos que para el grado de obesidad realmente se requiere de un equilibrio. El equilibrio entre aumento de peso por la adquisición de exceso de energía, que todo ese exceso de energía se va a ir a los adipocitos o a la grasa blanca, y en el caso del gasto de energía, en el cual el gasto de energía, lo que son los adipocitos beige o los adipocitos, en este caso cafés, son los que generan termogénesis y pérdida de calor y pérdida de calorías, que son estimuladas por el efecto del ejercicio. Entonces, entre ambos debe haber un equilibrio para mantener o tener un índice de masa corporal normal, un porcentaje de grasa corporal normal y una cintura o índice de cintura-cadera también en la normalidad. Si nosotros tenemos mayor ingesta de alimentos, mayor ingesta de calorías, prácticamente estamos obligados a que el tejido adiposo blanco funcione como reserva. Tejido adiposo blanco, como vemos en esta diapositiva, hacia abajo, realmente se considera un tejido de almacenaje de energía. Entonces, entre mayor cantidad de aporte energético calórico, prácticamente estamos haciendo que se hipertrofie y se genere la obesidad como tal, como síndrome, con el estado de inflamación crónico. Existe un grupo dentro de ese grupo de células blancas o adipocitos blancos que son las beige, las cuales se piensa actualmente que son transformación de las células blancas en esos beige, generando la pérdida de energía e incrementando la producción de calor para disipar la energía de los mismos adipocitos. Prácticamente tenemos algunas situaciones en las cuales vemos nosotros el depósito de tejido blanco. Prácticamente lo vemos en diferentes situaciones. Si se fijan, lo más importante es a nivel mental, a nivel peritoneal, a nivel visceral, así como a nivel pericárdico. Es una situación bien importante que lo recuerden porque es realmente el tejido adiposo que más daño o mayor riesgo cardiovascular nos da. Es el que genera la llamada obesidad de tipo androgénica por la relación cintura-cadera. Mientras el tejido o la grasa parda o el tejido café, ¿sí?, es el que permite por vía termogénica mantener la temperatura corporal y normalmente estos se encuentran en los cojinetes grasos supraclaviculares, cervicales e intervertebrales o interescapulovertebrales principalmente. Durante la etapa infantil prácticamente esa grasa es de mayor dominio y a pesar del grado de obesidad y a pesar de tener un índice de masa corporal mucho mayor por las desproporciones cefálicas toracoabdominales, prácticamente al grado adulto esa cantidad de grasa parda o grasa café prácticamente es mucho menor y es realmente una de las únicas fuentes que tenemos para disminuir o generar efecto termogénico y disminuir la presencia de mayores depósitos de grasa sobre el tejido o el tejido adipositario blanco. Entre más tejido adiposo café tengamos, se supone que tendremos mayor efecto termogénico y menos severidad o menos propensión a ser obesos. Esto está mediado genéticamente. Hay gente que come mucho y siempre es delgada, es porque su cantidad de masa de adipocitos cafés es mucho mayor que la proporción normal para la persona, para su peso, su talla y para su edad. Entonces, una vez que ya tenemos idea, nuestro tejido blanco tiene una expansión. Si es una expansión hipercelular, es una expansión aparentemente, entre comillas, sana. La hiperplasia adipositaria tiene un efecto inflamatorio, como veíamos también en síndrome en diabetes, y la neovascularización es adecuada. Pero si tenemos crecimiento anormal con hipertrofia, estrés celular, se favorece hipoxia, fibrogénesis, angiogénesis y liberación de múltiples sustancias, incluyendo citocinas y adipocinas. Todo eso se incrementa o se genera su formación del tejido o el tejido adiposo no sano o patológico, pues podemos llamarlo, cuando existe resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina lleva a la hipertrofia del adipocito y el adipocito hipertrofiado lleva a la resistencia a la insulina. Es un círculo vicioso, jóvenes. En esta otra imagen vemos nosotros nuestro tejido adiposo blanco, realmente sano, con funcionamiento normal, sin intervención en inflamación, con buen control metabólico y con buena función vascular,
realmente tiene un efecto antiinflamatorio por la presencia o producción de adiponectina, que sería principal, y posteriormente encontramos un obeso con disfunción metabólica intermedia o moderada, en el cual ya se está generando proceso inflamatorio, hay presencia de macrófagos M1, en lugar de ser macrófagos M2 hay la transformación en M1 y empieza a liberar adiposinas antiinflamatorias, pero también adiposinas proinflamatorias. Prácticamente si avanzamos de cantidad encontramos mayor grado de inflamación, mayor o disminución en el control metabólico y menor control vascular y múltiples adiposinas liberadas con efecto proinflamatorio de las que habíamos hablado. Entonces, realmente esta es la imagen en la cual vemos el grado de obesidad. El único problema es que la afectación leve o moderada contra la afectación severa, pues es bien difícil de determinar en cada uno de los individuos. Cada individuo va a ser distinto dependiendo de la información genética que tenga su adipocito, que puede llegar a expresar mayores genes proinflamatorios de manera muy temprana o en algunas personas de manera muy tardía. Entonces realmente el grado de obesidad se considera desde el momento en que haces tú clínicamente el diagnóstico de obesidad por índice de Quetelet, índice de masa corporal por porcentaje de masa grasa, prácticamente se espera o se genera o se busca el tratamiento para evitar ese proceso inflamatorio crónico, aunque sea leve, para evitar las complicaciones a largo plazo. Algunos cambios patológicos en el tejido adiposo, tenemos la obesidad subcutánea también y la obesidad visceral. Si nos vamos a la derecha tenemos la obesidad visceral, masa grasa visceral, obesidad androgénica, tenemos prácticamente M1, tenemos tejido adiposo hipertrofiado, proinflamatorio principalmente, y es el tipo de obesidad que nos lleva al riesgo de diabetes, síndrome metabólico y enfermedad cardiovascular. Si por el contrario tengo una obesidad subcutánea, esa obesidad subcutánea se acompaña de macrófagos M2, adiposinas antiinflamatorias y protección en contra de inflamación por la actividad de estas adiposinas antiinflamatorias. Protege contra diabetes y contra enfermedades cardiovasculares hasta cierto punto sí. Entonces la obesidad subcutánea prontamente se debe referir al hecho del tejido adipositorio hiperplásico, pero siempre y cuando se demuestre por medidas antropométricas prácticamente que existe mayor cantidad de tejido graso subcutáneo que tejido graso visceral. Esa sería la única manera de poder definir si mi obesidad pudiera ser de manera protectora, aunque normalmente también debemos recordarle que muy probablemente la obesidad subcutánea también se acompañe posteriormente de obesidad visceral a mayor edad. Eso es importante hacerles el hincapié a ustedes de que aunque tengamos o establezcamos una obesidad subcutánea, no quiere decir que es un gordito sano, es un gordito que va a tener mayor riesgo a mayor edad de poder formar obesidad visceral. Si en ese momento no se demuestra, no hay un estado inflamatorio, de todas maneras se tiene que llegar a un peso ideal para poder quitarle los riesgos que pueda adquirir a mayor edad o conforme vaya evolucionando a lo largo de su vida. El sistema de estadificación de obesidad es el sistema de obesidad de Edmonton. Normalmente son 4 grados, prácticamente a partir del grado 2 es un paciente con una enfermedad o una obesidad relacionada con enfermedades crónicas suscitadas como complicaciones. Son hipertensos, tenemos diabetes mellitus tipo 2, se tiene apnea obstructiva del sueño, tiene osteoartritis o enfermedad articular degenerativa, enfermedad por reflujo, varios poliquísticos. Entonces, en esta tablita realmente lo único que me interesa es que recuerden el sistema de clasificación de Edmonton de la obesidad y a partir del grado 2 ya están la obesidad junto con las complicaciones que se esperaban teóricamente pudieran adquirirse. En este caso ya las tiene el paciente, aparte de la obesidad, tiene complicaciones y tiene un riesgo cardiovascular mucho más alto. Estadio 3, estadio 4 realmente son lo que son problemas mucho más importantes, daño a órgano blanco, incapacidades, prácticamente limitaciones funcionales de vida y de calidad de vida, y de acuerdo a ese grado se puede establecer su clasificación. Lo más importante es que recuerden que el estadio 2 es ya tengo complicaciones generadas por la obesidad. Polimorfismo asociado a riesgo de obesidad, múltiples genes, prácticamente tenemos 97 locus alterados y realmente tenemos gran cantidad de elementos para pensar que existe una genética bien variada para la obesidad. La heredabilidad del índice de masa corporal oscila entre el 40 y el 70%.
muchas veces es poligénica y la monogénica también llega a afectarnos. De la variedad monogénica o de la obesidad genética monogénica es un solo gen, en lugar de los 97 locus o 40-70% de poligénica o de variabilidad de los índices de masa corporal, la herencia obesidad genética monogénica, la más frecuente es la mutación del receptor de melanocortina 4, que la propia melanocortina o la melanocortina utiliza este receptor e induce saciedad. Si tenemos mutaciones, prácticamente tendremos no saciedad y tendremos grandes ingestos de alimentos con gran cantidad de entrada energética que va a generar obesidad por mayor tejido de obesidad o hipertrofia de los tejidos de adipocitos generado, que se va a generar o que va a establecer la máxima producción de elementos proinflamatorios. La obesidad común, entonces, 97 polimorfismos locus asociados a las variaciones del índice de masa corporal. A eso se refiere todos los genes o locus involucrados con que pueda tener un índice de masa corporal de 27, 29, 28, 31, etc. De los genes, sí hay uno bien importante porque se los están preguntando. Prácticamente tenemos 2-3 años que se los preguntan. El gen asociado a masa grasa y obesidad, el FTO, que es en el cromosoma 16, y aumenta en 1.5 veces el riesgo de obesidad. ¿Qué hace este gen? Lo que disminuye la termogénesis mitocondrial 5 veces. Esto hace que se cambie el tejido café o adipocito café en adipocitos blanco y prácticamente hace también que los adipocitos blancos no puedan transformarse en los beige para generar la pérdida de calor o de calorías a través de termogénesis. De los defectos monogénicos, aparte de la mutación del receptor de melanocortina, tenemos mutaciones monogénicas con síndromes mutacionales conocidos. Tenemos el síndrome de Prader-Willi, síndrome de Bardet-Biedl, la afectación o mutación de la leptina, que sería el segundo de las mutaciones monogénicas en generar grados de obesidad monogénica, el receptor de melanocortina 4, que es la primera mutación actualmente conocida, y la afectación o mutación de la producción de propio melanocortina, que sería el tercero. Entonces, primero es mutación del receptor de melanocortina, segundo receptor de la leptina o gen de la leptina y tercero sería la propia melanocortina. Prader-Willi y Bardet-Biedl son genes asociados a otras manifestaciones clínicas en las cuales se verán con mayor detalle en su clase de genética. El sobrepeso y la obesidad resultan de una compleja interacción entre el ambiente y la susceptibilidad al riesgo genético que ya tiene el paciente. La capacidad de herencia de la obesidad es del 60%, vimos que era 40-70%, 60% está dentro de ese porcentaje, y la rápida prevalencia de la obesidad en los últimos 30 años favorece también la situación de pensar que la obesidad es también el factor ambiental tiene mucho que ver, sobre todo con el factor epigenético o el desenvolvimiento de genes afectados una vez que empiezan a interactuar con el medio ambiente. Determinantes del gasto energético. ¿Qué es esto? Yo tengo una entrada de energía a través de los alimentos, un energy intake food, y tengo un metabolismo. El metabolismo genera pérdida de energía por el metabolismo o el efecto termogénico de los alimentos. Ese efecto termogénico de los alimentos está dado o genera un 15% de pérdida de lo que me comí. Y el otro resto, el 70%, va a utilizarse en el metabolismo basal o metabolismo de descanso, que sería mantener la respiración, mantener el latido cardíaco, mantener la vasoconstricción o vasodilatación preferentemente. Entonces, si yo tengo una entrada de 2000 kilocalorías, como se muestra en de esas 2000 kilocalorías, forzosamente yo voy a tener un gasto energético basal del 70% de esas 2000 kilocalorías. El 15% restante o el 15% extra que pueda tener de pérdida de energía de lo que me comí, lo voy a utilizar como el efecto térmico de los alimentos, el efecto térmico de frío, del estrés, de algunos medicamentos y los que estoy utilizando. Entonces realmente, pero es muy cuadrado, es solamente el 15% lo máximo que puedo tener de efecto de pérdida. Si se suman el efecto metabólico basal más el efecto térmico de los alimentos, que es el que domina, si es que no tomo medicamentos, si es que no tengo alguna otra situación, juntan entre los dos solamente el 85%. De los 2000 kilocalorías solamente utilizo el 85% para mantener la homeostasis en mi cuerpo. El resto, el 15% restante, si no hago nada para utilizarlo, se va a acumular.
¿En qué puedo o cuál es ese 15% en que se utiliza? Pues el efecto térmico de actividad física, que cuando menos debe ser el 15% para generar un equilibrio entre la entrada de alimentos y el gasto de energía. Si mi efecto térmico de actividad es menor del 15% necesario, siempre voy a tener una ganancia, y esa ganancia se va a ir directamente a almacenamiento de energía a los tejidos, al tejido adipocito blanco, y es lo que puede generar el sobrepeso o la obesidad. Por lo tanto, jóvenes, lo único que tenemos para poder generar una pérdida de energía y una disminución de peso más rápida es incrementar el efecto térmico de la actividad física a través de realizar actividad física o a través de disminuir la cantidad de calorías que estamos comiendo. Esa es la base de por qué los pilares fundamentales del tratamiento de los trastornos de obesidad prácticamente es con dieta y actividad física. Tenemos un control bien interesante que es el control del hambre y la saciedad. Múltiples tejidos, sobre todo gastrointestinales, páncreas y tejido musculoesquelético, tienden a tener interacciones junto con el tejido adiposo para mandar información a lo que es el centro de la saciedad del hambre. Sustancias como las incretinas, como la colecistoquinina, la grelina, la misma insulina y el glucagón mandan información directamente a los centros de saciedad, y los centros de saciedad prácticamente lo que hacen es mandar información diferente a los mismos tejidos como respuesta para generar la respuesta de saciedad, o generar o mantener la respuesta de mantener el hambre y mantener todavía la actividad o la ingesta de alimentos. Múltiples neurotransmisores, neuropéptidos en el hipotálamo están envueltos en la regulación. Aquí es importante que pongan atención. Neuropéptido Y y el péptido relacionado con la proteína GOTI estimulan la entrada de alimentos. Esto es a nivel hipotalámico. Mientras que la hormona estimulante de melanocitos, MSH, lo que es la proteína de transcripción regulada por cocaína y anfetamina, CART, y la propia melanocortina a través del receptor de melanocortina 4 suprimen el efecto de los alimentos. Entonces, la propia melanocortina, el receptor de melanocortina, CART y MSH son anorexigénicos, y neuropéptido Y la proteína relacionada con la GUT son orexigénicos o estimulan el apetito. La leptina, como hormona adipositaria, es la hormona de la saciedad, pero eso es involucradamente o involucra el tejido adiposo. Los que hablamos hace ratito o arriba en la diapositiva son hormonas y neurotransmisores prácticamente dentro del hipotálamo, en el centro de la saciedad del hambre. Prácticamente en el caso de la propia melanocortina y el CART lo vemos en vías distintas. Perdón, en el neuropéptido Y y el péptido relacionado con AUGOTI lo vemos dentro de los núcleos paraventriculares o las regiones paraventriculares del hipotálamo, y las regiones anorexigénicas prácticamente están de manera difusa. La leptina por los adipocitos y la grelina por el intestino, por esas células o tejido endocrinológico dentro del sistema gastrointestinal. La grelina es la hormona del hambre a nivel gastrointestinal, y la leptina por el adipocito es la hormona de saciedad. Estas dos hormonas son de periferia, o estimulada su creación y síntesis por la periferia para tener que llegar directamente al hipotálamo para realizar sus actividades. Aquí tenemos entonces otra diapositiva en la que se muestran los factores que regulan el apetito, el sistema de regulación de la leptina. Aquí tenemos entonces múltiples péptidos gastrointestinales, colecistoquinina, grelina, péptido YY. Normalmente esos van hacia el incremento del apetito, incrementan el apetito, estimulando la mayor presencia de neurotransmisores neuropéptido Y, péptido relacionado con la GOTI principalmente. Y tenemos el nervio vago también, que el nervio vago, a través de los estímulos de distensión o vacío a nivel gastrointestinal, prácticamente también es capaz de generar estímulos de saciedad o apetito. Hormonas, en este caso leptina, insulina, cortisol, hormonas periféricas, también van hacia el hipotálamo y generan estimulación para generar una respuesta. Esas respuestas las vamos a ver ahorita. Los mismos metabolitos, glucosa y cetonas, también pueden ir directamente al hipotálamo y generar una respuesta bastante importante.
El nervio vago, que es una cosa importante, es una más importante recordar que a través del núcleo del tracto solitario y a través del núcleo arqueado permiten la estimulación o permiten la generación de la actividad anorexigénica, disminuyendo la ingesta de alimentos. Y la leptina lo que hace es directamente inhibir al neuropéptido, a los núcleos neuropéptido Y y al núcleo Gouty, o de la proteína relacionada con el Gouty, para generar efectos anorexigénicos. Entonces, aquí vamos a ver un poquitito más. Si estoy en un estado de, en este caso, de ayuno, déjenme ver cómo era esto, sí. Tengo obesidad o estoy bien comido, es la primera situación abajo donde se ve el adipocito. Si estoy bien comido o en obesidad, tengo un estado de adipocito hipertrofiado o lleno. Prácticamente hay incremento de la leptina y ese incremento de la leptina va hacia tejidos periféricos generando aumento de la actividad de las células beta, genera algunas actividades sobre sistemas inmunológicos que aún no se conocen del todo y prácticamente pasan la barrera hematoencefálica para llegar directamente al hipotálamo. Si estoy bien comido, prácticamente la leptina genera saciedad y si estoy en estado de ayuno, la leptina está disminuida en cantidad y por lo tanto voy a tener o se va a generar el estímulo del hambre al no tener suficiente cantidad de leptina. En el síndrome metabólico solamente un punto es recordar, o en la resistencia a la insulina, que la leptina está incrementada en exceso, pero existe resistencia a la leptina y tiene mucho que ver con las manifestaciones de cambios a nivel de triglicéridos y ácidos grasos. Eso es importante que los vayan uniendo esa información que aprendimos en diabetes, que vamos a ver alguna situación en dislipidemias y sobre todo su relación con la obesidad. Insulina y leptina, entonces la liberación depende de la cantidad de ácidos grasos, se transportan al hipotálamo, regulan la expresión de neuropéptidos y prácticamente las dos generan saciedad. Eso es importante, eso es lo único que haríamos. Aquí vemos otra imagen un poquitito más con mayores detalles. Grelina, la grelina estimula directamente a los dos neurotransmisores estimulantes del apetito, neuropéptido Y y péptido relacionado con la Gouty. La leptina los inhibe, pero estimula a los péptidos o los neurotransmisores estimulantes de la saciedad, que son los que actúan a través de la hormona estimulante de melanocitos y los CART, la proteína relacionada con catecolaminas y cocaína. Y prácticamente cada una de ellas tiene el mismo o un efecto similar. Insulina y leptina realmente tienen el mismo efecto de saciedad, mientras que grelina y el péptido YY liberado por el intestino, sobre todo a nivel colónico en el colon ascendente, prácticamente tienen el efecto de generar algunas actividades estimulantes sobre el hambre. Así tenemos que la integración hipotalámica lleva a la expresión de genes. Activan la termogénesis con proteína de desacoplamiento o proteína USP, síntesis hormonales de grelina, leptina, colecistoquinina y síntesis de neurotransmisores. Realmente el hipotálamo se va a encargar de, como vimos en una diapositiva, generar una respuesta eferente dependiendo del estímulo que haya recibido. La leptina, entonces, el receptor de la leptina genera la actividad de la expresión del propio melanocortina, mayor actividad de la hormona estimulante, mayor actividad del receptor de melanocortina 4 y esto en general en conjunto disminuyen el apetito. Disminuyen el péptido relacionado con Agouti y principalmente con eso se genera la saciedad. Ya no vas a comer por este efecto de la leptina. Ahora, todo depende de que el adipocito esté generando suficiente leptina y que no exista resistencia a la leptina para que se haga este funcionamiento de manera normal. A este nivel, solamente recordar que la leptina lo que hace es un efecto antiestatosis y mejora la sensibilidad de la insulina y genera también normoglucemia. Pues tiene que tener su efecto tanto a nivel de la saciedad, mejora la glucosa y mejora sobre todo la producción de triglicéridos y ácidos grasos, tanto en adipocitos, en músculo esquelético y hepatocitos. Mediadores implicados en la regulación. Entonces aquí es bien importante, una de las imágenes era súper importante, que se acuerden ustedes cuáles son los mediadores. Los mediadores gastrointestinales, colecistoquinina, induce saciedad, grelina, induce hambre, péptido YY, reduce la entrada de alimentos y las sincretinas, el GLP-1 prácticamente disminuye también o genera un efecto anorexigénico.
El tejido adiposo, tenemos en este caso la leptina, disminuye la entrada de alimentos. La adiponeptina incrementa o sensibiliza, incrementando la sensibilidad de la insulina y la oxidación de tejidos grasos. Importante que la recuerden, ambas están incrementadas, pero ambas tienen bien poquita actividad en resistencia a la insulina por la resistencia generada dentro de los mismos receptores. Y la resistina es una hormona que antagoniza la acción de insulina y genera adipogénesis. Y a nivel hipotalámico, pues tenemos los cuatro que vimos, las orexinas A y B, son el núcleo hipotalámico lateral, prácticamente regulan la glucosa, leptina y estimulan la entrada de alimentos, mientras que los demás, en forma general, péptido y CART estimulan o reducen la entrada de alimentos, el péptido relacionado con la UTIA aumenta la entrada de alimentos, los orexinas A y B aumentan la entrada de alimentos y el neuropéptido Y incrementa la entrada de alimentos. Los únicos dos que negativizan este efecto es CART y el receptor alfa del hormona estimulante de melanocitos. Pues más o menos con esto es importante que se vayan introduciendo a qué tipo de neurotransmisor, tanto a nivel adipositario, a nivel hipotalámico y gastrointestinal, qué tipo de efecto tiene. De manera importante, de todas maneras, insulina, leptina, neuropéptido Y, hormona estimulante de melanocitos CART, antígeno o proteína relacionada con AUTI son los principales que les puedo llegar a preguntar en el examen. Así tenemos un proceso de regulación del peso corporal. Señales aferentes que vienen del tracto gastrointestinal y el tejido adiposo. Tejido adiposo con leptina y gastrointestinal con algunas hormonas como colecistoquinina, péptido YY y el nervio vago. Ahí me faltó ponerle. Cerebro modula el peso a través del hipotálamo y a través de las relaciones con el tallo cerebral. Estimuladores de ingesta de alimentos, neuropéptido Y, norepinefrina a nivel central y disminuye la ingesta de alimentos del sistema nervioso simpático periférico con también norepinefrina pero a nivel periférico y los glucocorticoides. ¿Qué más estimula o regula el peso corporal? Porcentaje de tejido adiposo corporal visceral y la ingesta de alimentos. La edad tiene mucho que ver, la velocidad metabólica, termogénesis y su velocidad tiene mucho que ver. A mayor edad, menos termogénesis, menos velocidad metabólica mitocondrial y mayor capacidad de poder hacer depósitos de grasa o de energía formando triglicéridos, ácidos grasos en los adipocitos. A mayor edad, menor cantidad de alimentos los debemos de estar comiendo. Obesidad, entonces, ya habíamos hablado, tejido adiposo no funcional o mal funcional, estrés, retículo endoplásmico, estrés mitocondrial, disfunción mitocondrial, resistencia a la insulina y mayor riesgo de enfermedades como diabetes mellitus, como enfermedad cardiovascular. Etiología de la obesidad, causas iatrogénicas, causas, medicamentos que producen obesidad, que eso es algo también importante, viene una diapositiva. Cirugías hipotalámicas con alteraciones en los números de núcleos y neurotransmisores que se generan a ese nivel. Obesidad dietética, que es por aumento en la frecuencia de alimentos, lo que es realimentación en infantes, progresiva obesidad hiperplásica, sobrealimentación, obesidades neuroendocrinas, obesidad por trastornos hipotalámicos, hipotiroidismo, síndrome de Cushing, ovarios poliquísticos, hipogonadismo, son trastornos neuroendocrinos o endocrinológicos que generan obesidad como manifestación de la alteración hormonal que están produciendo. Tenemos factores sociales, estos factores sociales son estatus económico, mayor grado de obesidad y sobrepeso entre menos estatus o nivel socioeconómico menor tengas, mayor, digamos, ser delgado o mayor tendencia a ser delgado en pacientes o personas con un estatus socioeconómico mucho mayor. Vida sedentaria, la edad y trastornos o obesidades genéticas, que son las obesidades que les había dicho, asociados a trastornos autosómicos como el Prader-Willi principalmente. Entonces, si se fijan, prácticamente tenemos múltiples etiologías de la obesidad. En nuestro caso, en esta plática nos enfocaremos en la obesidad por sobrecarga de alimentos, por exceso de elementos calóricos y algunos medicamentos que pueden inducir saciedad. Prácticamente las enfermedades neuroendocrinas que pueden inducir saciedad, vamos a irlas viendo cada uno y vamos a ver que se manifiesta con un grado de obesidad. Aquí vemos algunos estilos de vida o algunos factores de riesgo importantes. Estilo de vida, sedentarismo cada 2 horas por ver TV aumenta el 23% el grado de obesidad.
Deprivación del sueño aumenta 1.5 veces el riesgo de obesidad. Abandono de tabaquismo aumenta la obesidad, que esa sería la única situación que hay que controlar en esos pacientes que requerimos que abandonen el tabaquismo por riesgo cardiovascular. Restricción de alimentos por clase social, menor consumo, mayor capacidad económica. Factores psicológicos, medicamentos, infecciones por adenovirus, que no está totalmente bien demostrado, bajo estatus socioeconómico. Dieta. Consumo de dieta alta en carbohidratos y lípidos. Consumo de papas, carne roja, carne procesada, bebidas azucaradas, jugos de frutas aumentan el grado de obesidad. Nueces, frutas, granos enteros, vegetales, yogur, bajo peso. Aumento de frecuencia de comida 5 veces por día asociadas a disminución de riesgo de obesidad. Actualmente, los llamados periodos de ayuno o ayuno intermitente, que serían menos comidas, esos están asociados a menos grado de obesidad y a menos riesgo cardiovascular. Síndrome de comida nocturna, aquellos que nos gusta de repente comer gran cantidad de carbohidratos por la noche, con 25 al 50% del total del aporte calórico en el día, se asocia a obesidad. Pudiste comer no casi nada en el día, pero llegó la noche y hacemos o generamos el consumo o queremos consumir lo que no pudimos comer en todo el día, y eso se asocia a mayor grado de obesidad. Y el síndrome de trastornos por atracones nocturnos, que también genera obesidad. Entonces, si se fijan, la alimentación en el horario a lo largo del día tiene mucho que ver. Si son nocturnos y consumimos grandes cantidades de carbohidratos y grandes cantidades de lípidos de manera nocturna, eso se asocia a mayor riesgo de obesidad por alteraciones o por situaciones hormonales que generan un mayor depósito de grasa. La obesidad neuroendocrina, obesidad hipotalámica, síndrome de Cushing, hipotiroidismo, ovarios poliquísticos, deficiencia de hormona de crecimiento, son las que nos tenemos que aprender. Cada una de ellas hablamos de Cushing, hipotiroidismo y deficiencia, prácticamente en trastornos hipofisiarios, ovarios poliquísticos, en hirsutismo y síndromes de masculinización. Medicamentos asociados a ganancia de peso jóvenes, glucocorticoides, diabetes mellitus, principalmente con uso de insulina, sulfonilureas, tiazolidinidionas y las meglinidas, como era la repaglinida, principalmente, que es como una sulfonilurea pero de rápida acción. Antipsicóticos de primera generación, teoridacina, algunos antipsicóticos de segunda generación, risperidona, olanzapina y quetiapina principalmente. Agentes estabilizadores del estado de, en este caso del estado de, se me fue el nombre, del estado emocional, ya me acordé, carbamazepina, gabapentina, litio y valproato aumentan la ingesta de alimentos. Antihistamínicos, la ciprofloxacina es un antihistamínico que utilizamos para inducir la mayor alimentación tanto en niños como en personas ancianas. Algunos antidepresivos como citalopram, amitriptilina, imipramina, paroxetina aumentan la ingesta de alimentos. Agentes hormonales progestágenos, sobre todo la medroxiprogesterona, beta bloqueadores, propanolol y alfa bloqueadores como la terazocina. Todos este grupo de medicamentos están asociados a un incremento en el peso. Es importante mantener un plan nutricional adecuado si nuestro paciente está tomando alguno de estos medicamentos o lo va a tomar durante un largo plazo en este caso cuando menos por más de 2 años, para preparar a nuestro paciente para disminuir o generar un estado de nutrición adecuado y evitar la sobreingesta de calorías, que estos medicamentos van a tener interacción con los neurotransmisores a nivel hipotalámico y van a inducir a la mayor ganancia de peso por incremento, sobre todo por disminución de la saciedad e incremento del hambre. Algunas situaciones dentro de los 30 años, más del 50 pacientes o el 50% de los individuos llegan o tenemos sobrepeso. 30 y 25% de las mujeres y hombres respectivamente llegarán a ser obesos. Es decir, si permaneciste en un peso cercano al ideal durante la etapa de juvenil o etapa de juventud temprana, prácticamente después de los 30 años, más importantemente, se agrega el cuarto piso o el cuarto pico de adquisición de obesidad, que sería en este caso por la edad y por el riesgo de incrementar o pasar a sobrepeso. Algunas consecuencias de la obesidad: consecuencias mentales, mecánicas, metabólicas y monetarias. Sobre todo de las mentales, el deterioro cognitivo, eso es algo que también se ha visto. A mayor grado de obesidad, menos capacidad mental para realizar trabajos
o situaciones, o situaciones sobre todo con análisis o deducción o mente deductiva, depresión. Las complicaciones mecánicas, que ya fueron las que vimos, dolor crónico, osteoartritis, hipoventilación, apnea obstructiva, mayor cantidad de trombosis, y las complicaciones metabólicas, cáncer, hipertensión, hiperuricemia, que ustedes ya conocen. Y las monetarias, discriminación en el empleo, menor grado de educación, incapacidad crónica y disminución de la calidad de vida. Algunos trastornos reproductivos en hombres y mujeres, a través del adipocito o tejido adiposo en el hombre, con disposición femenina, ginecomastia, disminución de la testosterona y disminución de las globulíneas fijadoras de hormonas esteroideas. Existe en el hombre incremento de estrógenos por conversión de andrógenos suprarrenales en tejido adiposo, junto con la feminización y la ginecomastia acompañante. En mujeres, existe una mujer con obesidad, existe mayor riesgo o mayor prevalencia de trastornos menstruales, existe también disminución de las globulíneas fijadoras de hormonas sexuales, aumento de andrógenos suprarrenales con hiperandrogenismo, hirsutismo acompañante e incremento de la conversión periférica de andrógenos a estrógenos. En el caso de las mujeres y hombres existen alteraciones por obesidad o generan trastornos reproductivos que es importante conocerlos y explorarlos al momento de empezar a realizar la valoración de los pacientes. Consecuencias propiamente de la obesidad, entonces mayor mortalidad, entre más o índice de masa corporal mayor de 5 kilogramos por metro cuadrado sobre la normalidad. Sí, se habla también que un hombre tiene una pérdida de expectativa de vida con obesidad, sobre todo cuando está por arriba de 35 kilogramos por metro cuadrado, de 5 a 7 años a la edad de 45 años. O una pérdida de vida de 5 a 7 años de lo que le tocaba vivir o que estaba predisponente genéticamente. Tipo 2 de diabetes, mayor elevación del índice de masa corporal aumenta el riesgo para el desarrollo de diabetes, riesgo relativo por sobrepeso en hombres es de 2.4 veces y mujeres de 12.4, y para obesidad propiamente es mayor de 10. El incremento de la masa corporal o índice de masa corporal mayor de 35 aumenta de 50 a 90 veces el riesgo de tener diabetes. Hipertensión, riesgo relativo por sobrepeso para 1.8 en hombres y mujeres 2.4. Dislipidemia, una relación moderada y en la cual se asocia principalmente a aumento de triglicéridos, aumento de colesterol LDL y disminución de HDL. Riesgo de eventos vasculares es de 1.2 para sobrepeso y 1.5 para obesos, tanto en hombres y mujeres, y el asma es 2 veces más para el sobrepeso. Principalmente tienen el desarrollo o pueden desarrollar asma como efecto inflamatorio crónico sobre bronquios. Entonces, prácticamente aquí les muestro gran cantidad del riesgo relativo para el desarrollo de ciertas complicaciones que, si se acuerdan ustedes, por la clasificación de Edmonton ya lo clasificamos en tipo 2. La pauta actual es que localicemos a nuestro paciente con riesgo de obesidad o que es decir, que esté en sobrepeso, evitar que alcance obesidad para que evite las complicaciones que se vienen. Pero si se fijan, realmente las complicaciones empiezan desde que estamos en sobrepeso. Actualmente la pauta nacional es también aquel paciente con sobrepeso tratar de llevarlo lo más rápido posible hacia su peso ideal. Tratamiento, los pilares fundamentales son la dieta hipocalórica, es la parte fundamental del tratamiento, se mantiene una dieta con tal de disminuir 500 o 600 kilocalorías diarias de la ingesta previa y generalmente se recomienda asociar suplementos cuando tenemos una dieta menor de 1500 kilocalorías por día. Casi todos iniciamos entre 1800 y 1500 kilocalorías por día para inducir una pérdida de peso entre medio kilo a 1 kilo por semana. Ejercicio físico. Ejercicio aeróbico adaptado a la edad y forma física del individuo. El ejercicio físico reduce el riesgo de mortalidad, mejora el control glucémico. Tercero, mejora la sensibilidad de la insulina. Cuarto, disminuye la presión arterial. 5, mejora la capacidad pulmonar. Sexto, aumenta los niveles de HDL y disminuye el riesgo de cáncer y mejorando el control de peso. La evaluación del tratamiento importante. Ya sabemos que dieta y actividad física realmente son las herramientas que contamos para realizar el tratamiento adecuado. La evaluación que hacemos nosotros de manera médica es, aparte de establecer el índice de masa corporal, el índice de cintura-cadera, el tipo de obesidad que tiene androgénica, prácticamente lo que hacemos es medir los riesgos cardiovasculares que ya tiene el paciente, hipertensión, diabetes, dislipidemia y sus comorbilidades como hígado graso o steatosis hepática, apneas. Nuestro paciente lo establecemos con
un riesgo moderado, que son aquellos individuos con un índice de masa entre 25 y 29, con uno o más factores de riesgo cardiovasculares que sean diabéticos, hipertensión, dislipidémico, o un índice de masa corporal de 30 a 34, que son nada más con tener un grado de obesidad, con que sea un grado de obesidad 1, tienen un riesgo moderado metabólico. Ellos son, o este grupo de pacientes que son la mayor cantidad de los mexicanos, son aquellos que se aconseja la intervención para pérdida de peso, actividad física, dieta, modificaciones del estado mental, y en algunos casos a este grupo de pacientes terminaremos dándole o iniciando terapia farmacológica para disminuir su peso. Entonces casi todos nosotros los mexicanos caeremos en un riesgo moderado metabólico por el grado de obesidad. Si tenemos sobrepeso pero tenemos ya diabetes, hipertensión y dislipidemia, nos consideramos con riesgo moderado, y si somos obesos, obesidad grado 1, por definición somos o tenemos un riesgo moderado. Recomendaciones de dieta y ejercicio: restricción calórica, que les había dicho, disminución ponderal de medio kilo a 1 kilogramo por semana. Recomendaciones de dieta y ejercicio: si estamos en obesidad o en sobrepeso grado 2, que somos la mayor población, 85-90% de los mexicanos, bueno, más bajito, 70-80% de los mexicanos, porque si tenemos obesos grado 2 y 3, prácticamente se recomienda pérdida entre el 5 y el 10% del peso inicial. Solamente aquí varía un poquitito el tiempo, que lo puedas llegar a conseguir entre 3 y 6 meses. Para la obesidad grado 1 se recomienda haber alcanzado a 6 meses una pérdida del 10%. Eso es para inducir o mejorar los pronósticos y disminuir sobre todo los riesgos que los que hablamos hace rato. Con estas pérdidas del 5 al 10% se disminuye el riesgo cardiovascular. Con 5% se disminuye el riesgo cardiovascular para muerte por evento vascular, se disminuye la presión arterial principalmente. Con pérdidas del 10% se disminuyen todos. Lo único difícil con el 10% es mantenerlo. Y lo más difícil del plan nutricional y dietético, jóvenes, es que lo pueda mantener el paciente el resto de su vida y que sepa graduarlo conforme va avanzando de edad. Eso es lo más difícil con lo cual se van a ver. Para las obesidades grado 2 ya hablaríamos de otro tipo de técnicas y tratamientos, pero cuando menos con 10% de disminución de peso inicial, aunque no llegues a tu peso ideal, son de beneficio para el paciente. El tratamiento farmacológico: ¿quiénes son los encargados? Prácticamente los candidatos a terapia farmacológica incluyen aquellos individuos con índice de masa corporal mayor de 30 o entre 27 y 29 con comorbilidades, como lo vimos, un trastorno o un riesgo metabólico moderado. Son aquellos pacientes que, a pesar de las medidas bien realizadas como dieta, ejercicio, no pudieron mantener o no pudieron alcanzar cuando menos el 5% del total de peso de pérdidas durante 3 a 6 meses. Ellos son los candidatos. La terapia o el inicio de medicamentos, siempre tenemos que tomar nosotros algo en cuenta: la menor cantidad de medicamentos y la menor cantidad de efectos que podamos hacer. Y también, cuando menos, un medicamento, y buscar lo menos la combinación de medicamentos. Actualmente la terapia farmacológica, es la pérdida de peso que genera la pura terapia, es moderada del 5 al 10% como máximo, no hay más, y la tasa de éxito no es muy elevada. Actualmente los medicamentos más utilizados son Orlistat, Locarcerina, Liraglutide y las combinaciones naltrexona, bupropión, topiramato, fentermina, aunque de manera inicial se emplea un solo medicamento. Esto es para evitar la mayor cantidad de efectos secundarios. Las metas del tratamiento es reducir el peso, terapias cortas de 6 a 12 meses, aunque va a haber medicamentos que solo utilizamos durante 12 semanas o 3 meses, y inducir una pérdida entre el 5 y el 10%. No vamos a generar mayor pérdida. Eso junto con obesidad, junto con la dieta y la actividad física. La pérdida del 5 al 10% puede mejorar el desarrollo de diabetes en aquellos con prediabetes y mejora el control de la presión arterial como factores cardiovasculares. Ese es el beneficio de tratar de que disminuyamos ese 5 al 10%. En esta gráfica del JAMA del 2016, prácticamente es la utilidad de los medicamentos para mejorar el porcentaje de peso o disminución del porcentaje de peso. Prácticamente pues todos los medicamentos son capaces de mejorar la pérdida de porcentaje de peso, pues porque fueron comparados con placebo. ¿Sí? En este caso
el placebo ni siquiera la actividad física ni el ejercicio, ¿sí? Ni la dieta. Entonces prácticamente todos los medicamentos están demostrados. Vamos a ver en qué porcentaje cada uno de estos medicamentos. Los medicamentos permiten una pérdida de peso. Si se fijan, el más potente sigue siendo la combinación topiramato-fentermina de liberación prolongada, seguido por la otra mezcla de medicamentos que es el naltrexona bupropión. Y tenemos en tercer lugar la liraglutide como análogo de incretinas o análogo de GLP-1 y seguido por la orlistat como inhibidor de la lipasa pancreática. Prácticamente ese sería el orden. Ahora, prácticamente en todas las diapositivas también establecimos que realmente la combinación de medicamentos sería como la última utilidad. Así es, buscamos cuáles medicamentos pueden inducir mayor pérdida de peso en porcentaje y en este caso tenemos orlistat y liraglutide como principales elementos. Fentermina, topiramato son drogas que actúan suprimiendo el apetito, pero van a tener ciertas alteraciones, incrementan la liberación de serotonina, adrenalina y dopamina, pero van a tener ciertos efectos, sobre todo a nivel del sistema nervioso central. La naltrexona y bupropión prácticamente aumentan la saciedad, disminuyen el apetito, inhiben la recaptura de dopamina y noradrenalina, bloquean los receptores mu opioides, y activación de la propia melanocortina. Náusea, constipación, dolores de cabeza, múltiples efectos que se van a ver casi siempre los mismos: náusea, constipación, cefalea, en este caso alteraciones sensitivas, de parestesias, alteraciones en el sabor de los alimentos, en la capacidad de percibir algunas situaciones, son los principales elementos que ayudan a que no se genere su uso durante mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Actualmente se consideran 3 hasta 6 meses en lugar de ese año que veíamos anteriormente. Para los otros medicamentos veremos algunos de los efectos más importantes en las siguientes diapositivas. Orlistat, prácticamente pérdida de peso 4%, disminuye la ruptura de triglicéridos, inhibe la lipasa pancreática intestinal. Los efectos son la esteatorrea, la diarrea y la disminución de absorción de algunas vitaminas liposolubles. Normalmente se alcanza una pérdida de promedio de 3% de 2.6 kilogramos tras un año de tratamiento, que es entre ese 3 y 4% que veíamos. Locarcerin, agonista selectivo del receptor en este caso de serotonina, y 5-hidroxitritamina, promueve la saciedad precoz, provoca hiporexia. A un año tenemos una pérdida del 3.2% y provoca hipoglucemia en diabéticos. Entonces tenemos que establecer si hay diabetes o no para evitar el uso de estos medicamentos o ajustar la dosis de medicamentos que pueden generar hipoglucemia. Liraglutide y exenatide, análogos de GLP-1, principales efectos, recuérdense, los gastrointestinales, náuseas, vómitos, saciedad precoz, asociados a pérdidas entre 4 y 8 kilos, en promedio 5.3 kilos. Por eso se utilizan también estos medicamentos para el tratamiento de obesidad, no solamente para el diabético obeso, sino se puede utilizar para el paciente obeso que aún no ha adquirido diabetes, pero que tiene el alto riesgo. Y las otras drogas, los llamados simpaticomiméticos noradrenérgicos, fentermina, ditilpripión, principalmente se utilizan durante el lapso de 12 semanas. Lo que hacen es principalmente inducir saciedad a través del efecto de noradrenalina a nivel periférico, y prácticamente lo que hacen, obtienen el alto riesgo de generar adicción. Ese es uno de los principales, abuso potencial debido al efecto como anfetaminas. Es el principal efecto que tenemos con este medicamento, sobre todo la fentermina, cuando se utiliza de manera individual y cuando se utiliza también de manera combinada. Fentermina topiramato, que es la otra combinación de mayor porcentaje de pérdida de peso, 8%, que es 8.8 promedio kilogramos en un año. Prácticamente la fentermina promueve la liberación de noradrenalina, genera saciedad precoz. Y el topiramato es otro medicamento también que también estimula la situación de inducir la saciedad, pero se asoció en algunos casos, cuando se toman topiramato de manera sola, algunos casos de suicidio. Actualmente la única manera de tratamiento es con la mezcla con fentermina y con los efectos indeseables que puede llegar a tener. Y el bupropión y naltrexona, fármacos que actúan como hiperoxigénicos, pérdida promedio de 5 kilogramos. Entonces,
Más o menos con esto les quiero dar la idea, cuando menos deben de saberse que el grupo de 5 medicamentos más utilizados como medicamentos o tratamiento farmacológico para la obesidad, y siempre recordar que son para aquel grupo de personas que hicieron todo lo posible, dieta, actividad física, y aún así no alcanzaron su pérdida de peso cuando menos del 5% en 3 meses. Es cuando nos debemos de preguntar si realmente necesitarán tomar alguno de estos medicamentos. La cirugía bariátrica, entonces, sería la última o las otras opciones de tratamiento que podemos tener para estos pacientes. ¿Dónde se indica? Se indica en pacientes obesos, pero fíjense bien, índice de masa corporal arriba del 40 o mayor de 35. Cuando menos hablamos de obesidad grado 2, con factores de riesgo cardiovasculares asociados en los que ha fracasado el tratamiento durante los 2 años con dieta, ejercicio y fármacos. Esa sería la indicación, digamos, más actual. Los pacientes no deben de tener comorbilidades que disminuyan su supervivencia, no cáncer, o hagan el riesgo quirúrgico anestésico inasumible como hepatopatía grave por esteatosis o hepatopatitis. La cirugía es la única medida terapéutica que ha demostrado pérdida de peso a largo plazo. Esto es importante. Todos los medicamentos que vimos así muy rápido, la pérdida de peso es a mediano y a corto plazo, jóvenes. A largo plazo, el único que está demostrado es la pérdida de peso es la cirugía y el mantener la dieta y la actividad física. Se asocia realmente la cirugía bariátrica a mayor supervivencia de los pacientes y la única situación es que se asocia a una morbilidad más alta, 20-40% van a quedar con algún tipo de secuela, pero la mortalidad realmente del procedimiento quirúrgico es bien baja, 0.5 a 1%. Actualmente entonces, la indicación de cirugía bariátrica se establece con un índice de masa corporal arriba de 40 o mayor de 35 con comorbilidades asociadas, incluyendo diabetes mellitus e hipertensión. Cirugía bariátrica, criterios de selección, prácticamente es a índice de masa corporal con comorbilidades asociadas, incluyendo SAUS, esteatosis, dislipidemia, todas, siempre y cuando cumplan con todos estos criterios, que realmente me interesan más que se aprendan solamente la indicación por índice de masa corporal. Ahora, pacientes diabéticos tipo 2 les ha ido bastante bien, 80% de los pacientes con diabetes tipo 2 implementan o mejoran o experimentan una remisión de la diabetes. Entonces es uno de los pocos tratamientos que genera curación de diabetes. ¿Sí? Eso es importante que lo conozcan porque realmente es el estudio en el cual se basó todo esto de mejorar las técnicas quirúrgicas y el estudio de las técnicas quirúrgicas como cirugía bariátrica. El estudio es un estudio que se llevó a cabo en Noruega o en algún lugar nórdico con 20 a 25 pacientes en los cuales se demostró la curación de más del 80% de los pacientes diabéticos como lo demuestra, prácticamente asociado a la cirugía bariátrica y con la falta de uso totalmente de medicamentos de manera posterior al seguimiento durante 12 meses después del evento quirúrgico. Entonces, es importante que conozcan entonces, que la diabetes puede ser curada siempre y cuando se asocie a obesidad mórbida arriba de 35 o 40 con los factores de comorbilidad asociados. De las técnicas quirúrgicas de cirugía bariátrica prácticamente se dividen en técnicas de malabsorción o técnicas de disminución del área de absorción. Perdón, es la técnica malabsorbativa y la componente restrictiva es cuando mochamos el estómago. La primera técnica, si se fijan, es lo que es la banda gástrica. Ese es un componente restrictivo, disminuye la entrada del alimento a nivel gástrico. La segunda técnica, que es en la imagen B, es una gastrectomía. También tiene un componente restrictivo. Y la imagen C realmente es lo que se emplea más actualmente, que es una técnica con doble utilización o una técnica mixta, como les pongo ahí en el recuadro rojito. Prácticamente tenemos una técnica restrictiva y una técnica malabsorbativa. El bypass gastroyeyunal se basa en la creación de un reservorio gástrico de 30 a 50 centímetros y aporta el componente restrictivo y una Y de Rose que añade poder malabsorbativo al realizar el bypass a nivel yeyuno y a nivel gástrico. Si se fijan, entonces la parte de arriba es realmente el yeyuno unido rápidamente a un muñoncito de tejido gástrico y el resto del remanente gástrico se deja sin utilización. La otra técnica es la anastomosis yeyunal y prácticamente
la derivación biliopancreática, pero eso se utiliza menos. Realmente el bypass gastroyeyunal para motivos de examen es la técnica más empleada actualmente dentro de la cirugía bariátrica, que tiene el doble componente de restrictivo y el componente de malabsorción. Obviamente el componente de malabsorción es el que genera alteraciones. Pacientes con bypass prácticamente presentan 50-75% del exceso de peso de pérdida dentro de 12 a 18 meses de terapia quirúrgica. La mayoría es 80% lo que se pierden y tienen una mejora importante y resolución de sus enfermedades asociadas a la pérdida, al peso que tenían previamente. Tenemos el componente restrictivo y el componente malabsorbativo, y prácticamente estos pacientes mejoran su tasa de complicaciones y disminuyen su riesgo de mortalidad cardiovascular de manera importante. Entonces, aquí tenemos el bypass gastroyeyunal. Complicaciones a largo plazo, jóvenes, ya de manera final en esta presentación. Prácticamente los pacientes a largo plazo, hablamos a largo plazo después de 2 años, malnutrición en todos los pacientes en menor o mayor grado. Prácticamente tenemos el bypass gastroyeyunal y la derivación biliopancreática. La absorción de intestino delgado de proximal afecta la absorción de esta porción, sobre todo de hierro, calcio, vitaminas liposolubles. La técnica yeyuno terminal o la anastomosis yeyuno-yeyunal prácticamente es así, genera pérdida de proteínas, en este caso proteínas a nivel de una hipoproteinemia o una desnutrición hipocalórica hipoproteinémica, y se generan 3 elementos rápidamente dentro del uso del bypass gastroyeyunal. Colelitiasis, 50% de los pacientes. Casi siempre se utiliza o se realiza una colecistectomía profiláctica durante el mismo tiempo que se hace la intervención del bypass gástrico, del bypass gastroyeyunal. Diarrea, componente malabsorbativo de la cirugía bariátrica, genera episodios de diarrea. Puede llegar a generar también trastorno de mala absorción y vómitos, que es la técnica o la combinación o la complicación más importante de las técnicas restrictivas. El paciente, obviamente, aparte de la cirugía, se le tiene que enseñar a comer cantidades adecuadas de alimentos para evitar esto del vómito. Se le tiene que hacer un plan nutricional y enseñarle a comer ciertos alimentos que no generen trastornos malabsorbativos. Tiene que estar siempre al pendiente de que no se genere ningún déficit, sobre todo de suplementos como hierro, calcio o vitaminas liposolubles, y ciertas temporadas tiene que estar con ingesta constante de estos suplementos para evitar la disminución o los datos de una hipovitaminosis por alguna disminución de la absorción de alguna de estas vitaminas. Vitaminas o oligoelementos como hierro, calcio, zinc, etc. Lo más importante aquí es que recuerden pues que la obesidad sí tiene un tratamiento. Ese tratamiento depende mucho del grado del componente de lo que quiera su paciente, y es importante saber que la actividad física, la dieta son las herramientas más importantes, al igual que en el síndrome metabólico. Si es que no lo vieron, jóvenes, la dieta y la actividad física son las herramientas y son los pilares fundamentales para su tratamiento, al igual que la obesidad. Lo más importante es que recuerden, realmente desconozco si en esa misma clase de síndrome metabólico normalmente tienen un módulo para la preparación psicológica, un módulo para la actividad física, y es importante que empleen esos conocimientos para que vayan ustedes dando pauta a tratamientos que involucren tanto técnicas de actividad física aeróbica, fitness, y lo que es principalmente el hecho de poder nosotros ser capaces de poder dar un tratamiento nutricional, aunque al final de cuentas necesitaríamos del experto, que sería el nutriólogo, para poder realizar un tratamiento completo, pero cuando menos ser capaces de poder darles una asesoría a los pacientes de qué alimentos pueden o no comer y qué tipo de inicio de cambios en su estilo de vida pueden realizar, independientemente de los medicamentos que podamos llegar a dar. El medicamento más empleado es el Orlistat, sigue siendo el más empleado porque es el más seguro, antes que el locarcerina, antes que el liraglutido exenatide, aunque actualmente ya en las terapias endocrinológicas el exenatide y el liraglutide se pueden llegar a emplear de manera como inyección subcutánea de manera semanal. Prácticamente eso sería todo con obesidad, jóvenes. Continuamos con su semestre.